Bueno, volvemos acá al segundo bloque de Conciencia Saludable y tengo el placer de estar comunicado con una periodista que sabe, que está escribiendo de ciencia, de salud, de muchos temas muy interesantes y también con mucha responsabilidad porque no escribe en cualquier lugar, escribe en la Agencia Nacional TELAM, que es una agencia, obviamente, la oficial de nuestro país, y que es replicada, te diría, por, no sé, cientos de medios de comunicación del país, diarios, radios, televisión. Así que lo que uno escribe ahí es sale replicado en todo el país y también en todo el mundo. Así que hay que escribir, hay que estar en el lugar de Natalia Concina. ¿Cómo estás, Nati? Hola, ¿qué tal? Víctor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, me encanta que estés aquí en el programa y tener a alguien así tan ducha en tu expertise, ¿no? Con esta responsabilidad que yo estaba hablando y transmitiendo aquí a los oyentes de escribir para un medio nacional con tanta repercusión como tiene la Agencia Nacional del país. Sí, bueno, vos sabés que lo hemos hablado, digamos, yo me fui haciendo en el periodismo científico al calor de la pandemia. Yo si bien cubría temas de salud y cubría eh, otras temáticas y eventualmente hacía notas de ciencia, abocarme 100%, digamos, al periodismo científico fue una necesidad que surgió a partir de la pandemia y de un reacomodamiento que había habido en mi sección. Y bueno, y a partir de ahí fueron muchas horas, como estuvimos todos los que hicimos ciencia y salud, desde la pandemia, desde que se decretó la pandemia en adelante, muchas horas de leer, de capacitarse, de buscar recursos, de tratar de meter la pata lo menos posible, porque bueno, esto lo hemos hablado mucho en la red. eh, lo difícil que fueron los primeros meses donde todo que tenía que ser noticia, todo y todo el mundo te exigía esas noticias y bueno, incluso hasta los mismos papers científicos se retractaban, entonces fue una locura, ¿no? Bueno, vos que también tenés un montón de años en el periodismo científico lo debes haber vivido así también. Sí, y antes de escribir más dedicada a salud, ¿no? Debido a la pandemia, ¿cuál era, qué es lo que más te gustaba escribir o qué es lo que estabas escribiendo? Yo trabajo en la agencia hace 15 años. Claro. No, perdón, 17. Ah, wow. 17 años, hace un montón. Y siempre trabajé en la sección de sociedad, mis temáticas tenían que ver con personas mayores, bueno, temas de género, género y diversidades. Salud mental era uno de los temas que en general cubría y salud siempre, o por ahí siempre no, pero desde una perspectiva más social, siempre hice, por ejemplo, VIH, por el entrecruzamiento, digamos, que tiene esa enfermedad con los temas sociales, que finalmente uno termina aprendiendo que todas las enfermedades se entrecruzan con lo social, con lo económico, con lo político, Claro. etcétera. Pero bueno, me dedicaba a esos temas. También cubría muchas poblaciones vulnerables, personas en situación de calle, sociedad, todo lo que se cubre en el área de sociedad de la agencia. Es una buena sección para foguearse, ¿no? Muy, muy, sí. Para Sí, aprender el periodismo nato. Sí. sí, sí. Hace unos días lo hablaba con una amiga y le decía que hace un montón que no salgo a la calle a hacer accidentes, pero bueno, sí, digamos, nosotros en la sección cubrimos desde los accidentes, la verdad que terrible, nos tocaron el accidente la tragedia de Once, Cromañón, yo todavía no estaba en la sección, estaba en otra área, pero sí, digamos, es una sección que incendios, Sí, Iron Mountain, digo, un montón sí, sí, sí. de tragedias de ese tipo que las cubre nuestra sección.
O los Nuestra derrumbes. sección además es Sí, la única que siempre trabaja los 25 y el claro, 25 de diciembre y el 1 de enero, todos los cuando días. todas las secciones están descansando. Nosotros tenemos los accidentados, los que se quemaron, los que se rompieron el ojo con un corchazo, bueno, Claro, sí, sí. El es teléfono de Santa Lucía siempre hay que tenerlo a mano ahí. absolutamente la recorrida, el tour ese que haces Sí, el primero o el 25 de la mañana. sí, sí. Y bueno, me estabas contando, llega la pandemia y a vos se te cambia la vida, se te reestructura todo ahí internamente y bueno, hay un virus en China, después está en Europa, después llega a Argentina y bueno, y todo lo que ya conocemos, ¿no? Sí, nosotros estábamos pensando cómo reestructurar la sección en diciembre de 2019. Yo me iba de vacaciones y bueno, ahí digamos, como a mí me gustaban los temas científicos y ya venía haciendo salud, dijimos, bueno, yo tomo ciencia y salud, ¿qué puede pasar, no? ¿Qué puede salir mal? En el medio sigo haciendo los temas que hago siempre. Y bueno, nada, cuando volví de las vacaciones ya había empezado a ponerse peleagudo, ¿no? Y ahí ya empezábamos a mirar y a fines y después fue todo muy vertiginoso, Sí, ¿no? No sé qué sensación tenés vos, pero yo me acuerdo de pasar, de hacer chistes a mediados de enero, claro. con que no nos teníamos que preocupar por el coronavirus, a un mes y medio después estar todos guardados, digamos. Y sí, Fue sí. así como con un Es tal cual vértigo. lo que vos decís, porque China notifica a fines de diciembre, ¿no? Particularmente el 31. Bueno, El 31. claro, entonces enero, viste, vacaciones, fin de año, todo, lo que vos decías, chistes, viene de China. Ya febrero era, ojo, ya está golpeando Europa, ¿no? Y después tenés el 13 de marzo que se declara la pandemia y a nosotros el aislamiento que viene el 19, a que Claro. habla Fernández. Así que es, es muy una seguidilla que no te dejaba ordenarte ni siquiera saber de qué se trataba esto. Sí, 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 fue muy vertiginoso. Y cuando charlábamos antes del programa, vos me preguntabas si hubo alguna nota de este derrotero pandémico que a mí me haya resonado más. Ujú. Y en realidad yo lo que te contaba era que hay una nota que no es que me resonó a mí, sino que resonó mucho, que fue una nota que yo publiqué en abril de 2021 en una entrevista a José Luis Jiménez, que es un referente de la temática de los aerosoles, del contagio a través de aerosoles, que Contale a la gente qué finalmente, son los aerosoles, ¿no? Porque pues, uno bueno, dice, bueno, que los aerosoles son los que veo en el supermercado, que están expuestos ahí en la góndola. tal cual. Bueno, mira, cuando recién escuché, la primera vez que escuché hablar de esto fue a muy poquito de que se declarara la pandemia y empezó todo este movimiento de COVID Airborne a plantear que el COVID se transmitía por aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Claro, Digamos, se transmite por el aire. Y entonces uno se imaginaba así como el COVID fantasma viniendo kilómetros a atacarte. Y en realidad los aerosoles son pequeñísimas partículas, invisibles obviamente, que nosotros emitimos todo el tiempo, no solo cuando hablamos, cuando respiramos. O sea, toda exhalación que nosotros hacemos contiene aerosoles. Después están las gotas, que son las que vemos, que son las que se emiten cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos fuerte y por ahí, digo, que son más visibles. sí, Este debate acerca de cómo se transmitía el coronavirus, fue un debate digamos, a mí me apasionó desde el principio porque la Organización Mundial de la Salud hacía hincapié en las gotículas, en estas gotas que se ven. Entonces, de ahí la recomendación de la distancia de 2 metros, porque esas gotas, por el peso que tienen cuando vos estás hablando, esas gotas caen.
antes de los 2 metros. Sí, No te llegan. Entonces no te impactan ni en la boca, ni en la nariz, ni en los ojos, ni en las manos, que serían los lugares por donde ingresaría el virus en principio, como teoría más fuerte de cómo se contagiaba el coronavirus. claro. ¿Vamos bien? Sí, 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 por supuesto. Vamos bien. Bueno, lo que empieza a suceder es que algunos especialistas empiezan a ver que en lugares cerrados, algunas personas se contagiaban, y cerrados y poco ventilados, algunas personas se contagiaban estando a más de 2 metros de la persona que era la que originalmente tenía el virus. Sí. Esos fenómenos que se llamaban fenómenos supercontagiadores se empiezan a estudiar. Entonces hay un par de casos paradigmáticos, hay el caso de un coro en Estados Unidos, donde se infectan todos los que estaban en el coro y sin embargo estaban a una distancia mayor de 2 metros. Entonces empiezan a pensarse, bueno, acá pasa algo más con el virus, no se contagia solo a través de eso o a través de la superficie. Está buenísimo recordar la locura que tuvimos de desinfectar todo, Sí. digamos, con lavandina, con alcohol, todas las superficies, o sea, de no poder tocar nada, de llegar y bañarnos, bueno, todas esas 2 vías, que se llama fomites, el contagio a través de superficies es por fomites, y el contagio a través de esas gotículas, fueron al principio en las que más se hizo hincapié. Pero decíamos que hubo todo un grupo de especialistas que empezaron a ver que pasaba algo más, ¿no? Que cuando los aerosoles, esas pequeñas partículas que nosotros exhalamos, se empiezan a concentrar en los ambientes, una persona, aunque esté lejos de alguien infectado, si inspira ese mismo aire, se puede contagiar. Claro. Eh, y bueno, y empiezan a pedirle a la OMS que tenga en cuenta esto. Y la OMS tardó mucho tiempo, tardó más de 1 año en definir que la principal vía de contagio era a través de Y aerosoles. que fue muy criticada la Organización Mundial de la Salud, especialmente también por, digamos, por la sociedad, por los gobiernos y por un grupo de científicos de los cuales, como vos lograste atinadamente entrevistar, es el doctor Jiménez. Claro, hubo una carta que le mandaron a la Organización Mundial de la Salud, una primera carta en julio del 2020, en donde 239 científicos le dicen, Organización Mundial de la Salud, por favor revisá la evidencia científica, porque de lo que más evidencia tenemos es del contacto a través de aerosoles. Entonces no puede estar en... Porque la OMS primero decía no se transmite por el aire. Cuando Claro. decimos aerosoles decimos aire. Sí, Entonces, primero decía, no se transmite por aire. Después lo incorpora y dice, bueno, podría transmitirse por el aire, pero en condiciones extremadamente raras. Entonces, bueno, empieza a haber toda una movida, como vos decís, en la que le empiezan a pedir a la OMS que pueda incorporar y que sea claro en más explicar. precisa, claro. Claro, porque eso tenía una implicancia y la tiene todavía hoy. A mí me parece que a todos nos ha pasado ir a un lugar y que estén desinfectando una superficie con alcohol o que te pongan alcohol en la mano y esté todo cerrado. O la gente con el barbijo mal puesto. La gente con el barbijo mal puesto. Bueno, el barbijo fue todo otro capítulo, ¿no? Sí. Que no, que sí, que sí, que no. Que protege o sea, que protege al tercero, pero no te protege a vos. Bueno, creo que 2 cosas en ese sentido se aprendieron de la pandemia. La primera es que coronavirus especialmente, pero muchas enfermedades respiratorias se transmiten a partir de aerosoles, es decir, por el aire. De ahí la importancia de que cuando estamos en un ambiente tengamos el ambiente ventilado, cuando estamos en un ambiente con muchas personas tengamos el ambiente ventilado. Y el otro es que el barbijo es una barrera, no solo para contagiar a otro, en caso de que yo tenga un virus respiratorio, sino también es una barrera para el ingreso de un virus respiratorio, siempre y cuando, como vos decís correctamente,
lo tengamos bien adherido a la cara. Claro. Este, también, obviamente la Organización Mundial de la Salud estuvo muy expuesta, primero por lo que tardó en decir esto es una pandemia, ¿no? Ya había recibido bastantes críticas, bastantes palos, porque el hecho de decir pandemia también activa un montón de sistemas médicos de seguridad sanitaria en todos los países del mundo, en los 196 países miembros, ¿no? Hubo así algunos informes preliminares, pero bueno, todos sabemos que cuando se dice la palabra oficialmente pandemia, repercute en todos los medios de comunicación del mundo. Sí, absolutamente. Y bueno, y con el tema de aerosoles lo logró recién, lo determinó, digamos, como una causa importante en mayo de 2021. O sea, Claro, un año, más de un año después. claro, casi un Recién año y ahí. medio, sí, 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 Y es loco, yo te decía que a mí esta nota me impactó porque yo lo venía leyendo a Jiménez desde hacía mucho tiempo, había hecho un par de notas, él había dado una charla en los seminarios que organizaba el Instituto de Ciencias de la Computación y el Instituto del Cálculo, que hacía todos los miércoles, creo que era un seminario con distintos especialistas internacionales, yo ahí lo había escuchado, entonces había escrito. Y en un momento yo le planteé a mi editora, mira, le digo, a mí me parece que la gente sigue sin comprender o... comprender, digamos, pero no por un problema de la gente, sino que la comunicación sigue siendo deficiente en hacer hincapié en la importancia de la transmisión por el aire. Sí, Entonces le escribo muy tímidamente a Jiménez y le digo, mire, yo sé que usted viene hablando de esto hace más de un año, bueno, más de un año no, pero digo que viene hablando de esto hace mucho tiempo, pero yo quisiera que hagamos una nota básica donde explicamos esto que vos me preguntaste, qué son los aerosoles, cómo se transmiten, por qué el COVID, por qué decimos que el coronavirus se transmite a partir de aerosoles, qué evidencias hay. Era como volver a una cosa de la que ya se venía recontra hablando, la hicimos y fue la nota más leída en el portal de Telam en años. sí. Y nos pasó que pasaban los días y seguía en el puesto número 1 de lecturas. Tiene que ver con el personaje, digamos, porque todas las notas que salían, Jiménez también las tuiteaba, entonces, Se digamos, retroalimentaba todo, claro. claro, se retroalimentaba, pero incluso a mí me pasaba que mis compañeros venían y me decían, pero entonces se transmite por ahí, y yo decía, sí, pero yo vengo escribiendo esto de hace un montón, ¿viste? Y a mí me parece que eso para mí fue un aprendizaje, porque a mí me parece que quienes estamos en temas de ciencia y de salud, a veces damos por obvio, o Sí. sea, nosotros estamos todo el día leyendo esto y entonces damos por obvio que todo el mundo sabe esto que estamos diciendo. Y a veces hay que volver a lo obvio, Sí, a lo que para nosotros es obvio. sí, sí, totalmente. La verdad que coincido. Y una de las cosas que también he charlado con colegas aquí también en este espacio de radio es que nosotros fuimos testigos eh, de la irrupción de una nueva enfermedad y del desconocimiento de los profesionales que se supone que son expertos, infectólogos, virólogos, eh, médicos de terreno, que no sabían con qué virus estábamos lidiando o qué alcances tenía este virus, qué peligrosidad, qué número de R0 tenía de contagio, ni que hablar de letalidad. Y veíamos cómo también ellos caían en errores o caían en suposiciones o falsas premisas. Hemos visto también, ¿no? Es un capítulo aparte para un programa entero de los ensayos fallidos, ¿no? Hidroxicloroquina y otros en el medio. Y eso también me llamó mucho la atención de este, de este puesto nuestro de privilegio ante la pandemia, ¿no? Entre la comunidad científica y la sociedad.
¿No te sí, pareció eso? sí, sí, totalmente. Y el impacto de, o sea, tener como mucha conciencia de que lo que uno escribía eh, tenía un impacto muy fuerte en lo que podía llegar a pasar. Vos nombraste la hidroxicloroquina, por ejemplo. Eh, un medio nacional saca a un especialista diciendo, bueno, no me acuerdo el nombre, pero sabes a quién me refiero, al investigador francés. Ronald era. Exactamente. Que dijo, bueno, es la hidroxicloroquina más, no me acuerdo cuál era la Sí, otra sí, combinación, una pero droga con más. esto estamos, con esto Sí. estamos. La saca en tapa un día, lo saca en tapa al día siguiente, y bueno, yo tenía la presión, digamos, como nos pasa a todos y a todas, Publicá, bueno, estamos. publicada, y yo decía, pero mirá, no hay evidencia, la evidencia es poca, la evidencia es deficiente, la evidencia, y en paralelo a eso nos empiezan a escribir de familiares de personas con lupus, Ujú. contando que estaba generándose una falta de esta droga que se utiliza en enfermedades autoinmunes. Entonces, digamos que se había generado, o sea, como un consumo exacerbado, atípico, Sí, de la gente que empezaba a comprar esto para copiarlo. sí, sí. Entonces se empezó a generar una... Entonces yo me acuerdo que lo hablaba con mis editores y yo les decía, digo, mira, yo a esta altura prefiero salir tarde Sí, eh, que no generar una falsa expectativa, porque además esto no es gratis, digamos, esto genera expectativas y genera demandas que no tienen que existir y genera que la persona que lo necesita no la tiene. claro. Es una cadena. No, fue tremendo, sí, los primeros días y leer, seguro que a vos te pasó lo mismo, leer todos los papers a la mañana, morfarse todos los papers, a ver y tratar de descular qué de eso, Traducirlos, ¿no? sí, traducirlos, que ya es un montón, y después descular qué de eso podía llegar a tener algo de, o sea, que es un trabajo, por lo menos a mí en ese momento me excedía completamente, yo después bajé, digamos, uno va aprendiendo, ¿no? A ver quién lee bien los papers, quién y va encontrando sus especialistas. Y bueno, y eso también está bueno decirlo, ¿no? Hay todo un grupo de personas, eh, Que han de ayudado personas mucho en la comunicación. muchísimo, que fueron constantes, o sea, a cualquier hora te respondían, los infectólogos de la Sociedad Argentina de Infectología, eh, ya nosotros le decimos compañeras y compañeros de exactas de la UBA, no, no, todo el tiempo, infectólogas, infectólogos. Sí, sí, sí. eh, fue realmente un trabajo en equipo y entre colegas también, ¿no? Sí, Eso, sí. No, bueno, no. yo me acerqué a la red ahí, a la red de Argentina de Periodismo Científico y encontré ahí un trabajo colaborativo, una posibilidad de consultarnos, de pensar sale tal cosa y bueno, y rebotar ahí con un otro, con una otra que nos pasa, que nos parece, quién es el mejor para hablar de este tema. Sí, y bueno, para la gente que no está muy al tanto, aunque la red la nombro, también vos y yo somos miembros, es una red federal de científicos, perdón, de periodistas científicos en todo el país, en casi todas las provincias, que no tenemos ningún problema en compartir fuentes, en pedirnos datos para investigación, contando también que el coronavirus fue un problema. ¿Te acordás al principio que era restringido a capital, a provincia, a Lamba, y de repente explotó en el interior del país? Y ahí teníamos que levantar los teléfonos y ¿qué pasa en Córdoba? ¿Qué pasa en Jujuy? ¿Qué pasa en Rosario, en el sur? Y nuestros compañeros, periodistas científicos en cada una de las provincias fueron clave también para eso. Totalmente. Sí, Eh, sí, sí, sí. Sí, y esta, yo creo que es propio del periodismo científico, pero en realidad debería ser propio del periodismo, ¿no? claro. La necesidad de tener conciencia de lo que implica la información que uno da, ¿no? Del rebote. Y más en tiempos tan extraordinarios como este de pandemia, ¿no? Claro,
donde la salud es un bien para todos. No es que acá se beneficia un sector económico, un sector político o un sector gremial, no sé, o tantos sectores que hay en la sociedad. Esto es la salud básica para todos y de un virus que no conocíamos. Sí, y algo que vos también mencionabas es como, fue difícil encontrar como el principio de autoridad, ¿no? Por esto que vos decías. Porque en general uno dice, bueno, la OMS dijo esto, listo. Claro, le pones el sellito y confías. Y acá fuimos teniendo que ir acomodando eso también y acostumbrarnos a comunicar diciendo, bueno, la evidencia hasta ahora, hasta hoy, Y, y 15 de junio a las sí, 18:37 es esta, claro, pero pero mañana puede puede, cambiar. puede cambiar. Y volviendo a esto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y de la entrevista que hiciste a Jiménez, eh, em, vos decías que él participó de una carta que de, 239 científicos firmaron, expertos así, virólogos, infectólogos, y que a 6 meses que pedían que por favor reconozca, ¿no? Que comuniquen, que emitan un comunicado diciendo la importancia de la transmisión por aerosoles. 6 meses estaba pensando después de la pandemia, julio, ¿no? Lo que tardó Sí, esta organización que tiene su sellito y que parece incuestionable a veces. sí, la carta fue en 6 meses, pero la OMS, digamos, admite finalmente Claro, con dijiste, claridad en mayo, en mayo de 2021. hace un O año, sea, exacto. hace, O hace s- hace un año. un año y un par de meses después, y 2 meses después que había declarado la pandemia. Y otra cosa que dice Digamos, Jiménez muy interesante es que todavía no hay comprobado un solo caso de coronavirus en el mundo. Mirá que hubo millones, más de 500 millones, ¿no? de infectados. 500. Eh, no hay un solo caso comprobado en el mundo que se haya transmitido por contacto por superficie, por fomites. por Sí, fómite. eso era una locura, Me ¿no? pareció brillante Ahora, eso. ahora es brillante. Ojo que si te referís a la nota es Sí, de, de hace un la verdad año. que yo no, sí, la nota esa es del 12 de abril. No sé si ahora, del 2021, no Sí. sé si después habrán habido, pero en ese momento ya planteaba que no había habido un solo caso confirmado de contacto por fomites. Yo hice varias notas después sobre contacto por fomites. Y lo que pasaba era que las y los especialistas que consultaban decían esto, decían claramente no es la principal vía, pero ninguno, yo creo que justamente porque ya habían recorrido un poco de la pandemia y ya habían aprendido a no dar certezas, ninguno decía es imposible. Ah, Algunos te citaban una cantidad, o sea, como vos decís, bueno, tendrías que escupir toda una baranda y la persona tendría que venir, tocar la baranda y después meterse la mano en la boca, sí. pero no es imposible. Digamos, había como un principio precautorio de decir, bueno, y ante la duda, digamos, no hay que poner el foco ahí. Yo me acuerdo que el mensaje finalmente al que llegábamos en las notas era, bueno, el foco no tiene que estar en la desinfección, pero, pero tampoco se descarta. O sea, hay que sumar. La idea era sumar cuidados. Y te voy a recordar también algo muy particular que también nos asombró a todos, ¿no? Y que nos poníamos algo muy curioso, trágico también, porque se murieron personas, pero fue como... ¿Te acordás del crucero Diamond Princess? Que estaba Sí. la gente ahí varada, creo que era cerca de Japón, que no las dejaban bajar, en Japón sí era, no las dejaban bajar del crucero este de lujo que venía de China y cuando los dejaron bajar, yo creo que también ahí como generó, viste, una mala comunicación. Se metieron obviamente
los agentes sanitarios, como se los llamaba así, y comprobaron que después de 10 días o 14 días, no me acuerdo bien, todavía había rastros de coronavirus en las barandas de los espacios comunes del crucero. Entonces uno decía, chau, si hay coronavirus ahí, yo toco la baranda, me toco la boca, ya estoy contagiado. Claro, esa distinción entre que la existencia de que haya ADN del virus, Sí, ay, estoy diciendo ADN y acá me metí en un lío, me parece. Pero bueno, digo, entre que haya material genético del genético, virus sí. Y que ese material tenga capacidad infectiva, eran dos cosas distintas, Pero digamos. Lo como que estaba pasa planteado pero ahí, como estaba planteado, obvio, y después seguían. Yo me acuerdo que después seguían, y se encontró, y pasaron 2 meses, o sea, y claro, y era terror, obvio. sí. Y es lógico también. Y después, digamos, algo que hablaba con una colega que también decíamos, bueno, ¿cómo comunicamos esto? Y hablaba con una especialista, y la especialista me decía, bueno, la verdad que está bueno que la gente vuelva al supermercado y limpie las cosas, porque las cosas se dejan, que uno compra en un supermercado, están en un depósito, y en un depósito puede haber roedores. Sí, Y digamos, entonces, bueno, en definitiva, desinfectar, digamos, o lavarse las manos, por ejemplo, que es la política sanitaria que más vidas ha salvado en la historia sí, de la humanidad, digo, sí, sí, algo sí. tan Más que sencillo las como eso. vacunas. Sí, 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 claro, de todo el mundo digo, porque es infinita la cantidad de enfermedades que previenen. Entonces, el punto también era, y yo me acuerdo, digo, porque a mí me cargaban y me decían la loca de los aerosoles. Y claro, porque llegó un momento que me obsesioné con el tema. El punto también era cómo comunicar, enfatizando, digamos, el tema de los aerosoles que uno sentía o que todavía siente, que no se termina de Claro. asimilar, sin ir en detrimento de las otras medidas de cuidado, que son importantes. Lavarse las manos, bueno, el uso de barbijo está vinculado a los aerosoles, pero por eso Sí, digo, la y fueron un higienización, sí. montón de desafíos durante la Sí. pandemia. Y para ir cerrando, te quería pedir una lectura de la pandemia hoy, Argentina, cuarta ola que se está yendo, algunos ya avisoran en 2 o 3 meses una quinta ola. ¿Cómo ves eh, nivel de vacunación? No sé, el tema que quieras analizar. Mira, hace un tiempo hablaba con Daniel Feinstein, el sociólogo, Sí. investigador de CONICET, sociólogo, y me decía, la pandemia es un fenómeno eminentemente sociológico, en el que hay un montón de componentes. Uno es el sanitario, Ujú. y después son actitudinales. Bueno, en cuanto a porcentaje de vacunación, la verdad que Argentina tiene un porcentaje altísimo de vacunación de primera y segunda dosis. En la tercera dosis tiene la mitad de la población que hay que convencer, digamos, de que se la aplique. Pero bueno, digamos, es verdad que estamos viendo olas que en su magnitud de contagio, aunque hoy por hoy es difícil, digamos, medir efectivamente que los números que nosotros tenemos de contagio representen Claro, Siempre fue difícil, sí. vamos a hacer esta aclaración. Y digamos también El, que el reporte, claro, los el médicos dicen reporte. que las cifras actuales en el país y en el mundo hay que multiplicarlas entre 5, 8 y hasta algunos dicen 10 veces. Sí, pero incluso antes, digo, imagínate que cuando se hizo un informe, bueno, digo, es largo el tema, pero siempre nosotros decíamos los casos reportados. O Sí, sea, nunca vamos a saber, pero no en Argentina, en el mundo, los contagios, porque es un virus que genera cuadros asintomáticos, entonces digo, es muy difícil saber cuántas contagiadas. Pero bueno, aún hoy que el registro de casos es mucho menor,
insisto, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, porque hay una política de empezar a asimilar el coronavirus como una enfermedad infecciosa más. En Argentina, no sé si le habrá pasado a los oyentes y a las oyentes, pero esta última ola, la magnitud fue impresionante. O sea, hubo un La de momento en el enero, que todo el mundo, sí, sí. la de enero y esta última, Y esta última, claro, sí, esta sí. última de hace un mes, Sí, sí. eh, todas las personas están contagiadas. Pero bueno, se genera, digamos, gracias a las vacunas y a la inmunidad natural que fuimos adquiriendo por los contagios, genera cuadros mucho más leves. Entonces, realmente no tenemos complicaciones en las terapias intensivas y no tenemos el impacto de muertos que hubiéramos tenido, Claro. obviamente, al principio. O hace En un año realidad, cuando estuvo Delta. claro, en realidad lo que dicen las y los especialistas muy claramente es que vamos hacia incorporar al coronavirus como un virus más de los virus respiratorios, eh, que se suma, ¿no? Igual. Sí, O sea, que vamos, no es que viene el coronavirus y se va la influenza, el sincicial respiratorio, no, claro. digamos. Y es Es lo que uno más. lo que vamos a atravesar este invierno, que se suman, Sí. digamos. Y también están los, eh, los científicos tratando de desarrollar vacunas que involucren a todos los coronavirus, como para que te des una y estés protegido de la gripe, de este SARS-CoV-2 que genera el COVID y de otros coronavirus, el MERS, digamos, otros coronavirus peligrosos para la salud humana, que con una sola inyección ya, digamos, se resolvería. Por lo menos uno tal vez se contagiaría, pero no terminaría, como vos decís, en una terapia intensiva. Claro, sí, son las vacunas que se están pensando de tercera, de segunda, tercera generación, vacunas que, como vos decís, puedan contener, por lo menos contra la influenza, contra el coronavirus y contra el sincicial respiratorio, que son los virus respiratorios más eh, que más impacto generan Y en la salud. coincidís conmigo que también en los próximos meses vamos a tener información sobre la vacuna o las vacunas que se están desarrollando en Argentina, ¿no? Sí, tenemos en fase uno una vacuna, en fase uno ensayos clínicos, se supone que en las próximas semanas estarían los primeros resultados de la fase uno. Y después, bueno, hay otros proyectos que todavía no llegaron a ensayos clínicos, es cuando la vacuna pasa a probarse con En pacientes, humanos, con sí. personas, Sí, con sí, sí. humanos, exactamente. Pero bueno, sí, en Argentina tenemos una que se está probando, que incluye las variantes más nuevas, y en ese sentido, digamos, es una vacuna considerada de segunda generación. Y que también permitirían adaptarlas a nuevas futuras variantes. Exacto, por el tipo de tecnología que tiene, la adaptación, en el caso de que surja una nueva variante que sea resistente a las vacunas que ya tenemos, quienes la están desarrollando dicen que en 3 o 4 meses podrían adaptarla a esas nuevas variantes que surjan. Bueno, O sea Nati, que en ese sentido es una re buena noticia porque claro. podríamos tener una vacuna que todo su devenir sea nacional. Y no estar también atados a los primeros problemas que tuvimos nosotros de suministro de vacunas, ¿no? Pensando ya en el futuro. Sí, absolutamente. Bueno, Nati, la verdad que te agradezco este panorama, este informe, este análisis que hiciste tan completo, tan minucioso, tan exhaustivo, y no solamente a partir de tu nota, sino todo lo que se generó en este diálogo tan fructífero que hemos tenido. Así que la verdad que fue un placer, te agradezco muchísimo que hayas estado acá en Conciencia Saludable. Bueno, gracias a vos por la invitación. Un Bueno, abrazo. un abrazo, hasta luego.